Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Seguimos con la pandemia. Y bueno, vamos a seguir, qué sé yo, capaz que este fin de año. Un desastre, che. No sé qué hacer ya. Pero bueno, me divierto un poco comunicándome con ustedes, ya que no podemos ir a los karaoke, a seguir cantando por ahí y qué sé yo. Bueno, por lo menos es una forma de seguir en contacto. Hoy es 4 de julio del 2020. Bueno, le quiero contar de un tango. A ver, saquemos. De un tango que se llama Gira Gira. Mierda, qué tangazo, papá. Espectacular el tango ese. Bueno, este es un poema, ¿no? Obviamente. A ver, me voy a poner más cómodo. Este es un poema que resulta que lo escribe Discépolo, ¿no? Y lo debe haber escrito en el año 27 al 29 de 1929, por ahí. Lo cierto es que esta mujer, que se llama Olinda Bozán, lo estrenó en el Teatro Sarmiento el 5 de septiembre de 1930. En la revista dice, ¿qué hacemos en el estadio? Se llamaba. Antes que Gira Gira, ya en Argentina habíamos disfrutado, ¿no?, de este mismo autor, campeón, Discépolo, de un tango que, a ver, varios tangos, ¿no? Uno que no me acuerdo bien cómo es, se llama Que Bachaché. Pero todo esto sí, ya lo conocemos, se llama Esta noche me emborracho, Malevaje, Chorra, Soy un arlequín, Victoria, Araca, Victoria. Y justo el 31 se me fue a, se le fue a piantar. Che, son tangos espectaculares, este tipo tenía, pero tenía algo muy especial, muy diferente a los otros que eran poetas natos, ¿no? Pero ya te voy a decir por qué te estoy diciendo eso. Entonces, el público se había acostumbrado a, a esto que era bastante singular, la forma de escribir de este tipo, y para muchos una extraña poética la de Discépolo, ¿viste? Porque claro, el otro era más fino en su poesía y este era como más mundano, ¿viste? Pero lo describía como tiene que ser a los tangos. Bueno, en 1930 ya lo graba Gardel. Y el 6 de noviembre en Radio Splendid, porque antes había radio, nomás televisión, qué sé yo, se abría, no debe haber habido televisión, no existía, estaban los programas de radio y en la Radio Nacional, Radio Splendid, eran poquitas las radios, y la mayoría de todo eran AM, no había FM. Entonces, te imaginas que, bueno, acá en Jujuy no llegaban porque la AM eran, no sé si la escuchaba en Salta, pero en todo Jujuy la escuchaba, pero la de Buenos Aires no llegaba. Bueno, esto se lo graba Gardel en Radio Splendid y para entonces Gira Gira estaba consagrado definitivamente. Eh, bueno, eh, después lo cantaría Tania, Ada Falcón, Alberto Vila. Hugo del Carril lo interpretaría en la película de Manuel Romero que se llama La vida es un tango en 1939. En 1939. Para esa época ya lo habían grabado también Lalo Martel, Mercedes Simone, Roberto Arena, Caldo Roldán, bla, 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 un montón de tipos ya lo habían grabado. Y ya había trascendido el género también, porque resulta que lo empezaron a grabar después ahora, ¿no? Después de muchos años, viste que cuando ya transciende el género ya se forma en una cosa poco más patrimonio de la humanidad, viste, porque los versos son más reconocidos. Y por ejemplo, lo grabaron los Piojos, los Rodríguez, Julio Iglesias, fíjate, Liliana Vitale, entre otros. Y cuando este tango ya trasciende el género, ya es un clásico. Y bueno, Gira Gira obviamente lo es. El poema es definitivamente una obra de arte.
Su uso preciso y sobrio de los vocablos lunfardo, porque acá está lleno de lunfardo. Vos sabés que el lunfardo es espectacular, porque hay cosas que vienen del italiano, por ejemplo, ¿no? Y son adoptadas acá y poco cambiada la letra, porque claro, los italianos hablan de su forma de hablar y por acá lo interpretan de otra manera o lo van cambiando y bueno, y así se armó el lunfardo, porque no era una cosa que venía de los indios ni nada de eso, no era inmigrante italiano, inmigrantes españoles quizá, nada de los malos italianos que fue un poco más moderno que los españoles vienen de la conquista, en cambio los italianos, claro, cuando al país se le ocurre hacer un país industrial a esto, entonces se dejaba entrar más a los italianos porque los italianos tenían un título que decía ingegneri, recibido en Italia, claro, pero era un título secundario, era de lo que es acá la industrial, ¿viste? Por ahí salían de la industrial y ya era ingegneri. Pero bueno, hay italianos que poco y nada y hay otros que bueno, han logrado todo lo que han logrado en este país, digamos. Una cosa de loca, muy trabajadores como muchos inmigrantes, digamos, no solo ellos, ¿no? La mayoría de los inmigrantes venían de la Argentina hacia la América, pero trabajando, digamos, no con un plan trabajar, sino para trabajar, en serio. Bueno, ese es otro cantar, digamos, no nos metamos en eso. Bueno, el poema dice que es una obra de arte, ¿no? Y entonces está muy bien empleado el cuando y el aunque, ¿no? Como ya lo vas a escuchar. La calidad del estribillo es, para uno, evoca el arrorró. Y como tin, tin, tin. No, y para otros creen que es diferente, viene de los banqueros de Volga. Bueno, qué sé yo, dicen eso. El uso mismo del vocablo gira, el mismo que hace 15 años después escandalizara a los funcionarios de la dictadura de turno y transformara al título, como diciéndolo, bueno, no se puede gira porque tienen que cambiarlo al título y le han puesto dad vuelta, dad vuelta. Imagínate, vos. También le han cambiado para otras cosas. Mirá, dice que en el 1943, en el marco de la campaña iniciada por el gobierno militar, obligó a suprimir el lenguaje lunfardo. Mirá vos, el lenguaje lunfardo ya estaba instalado, ellos lo iban a suprimir. Entonces, claro, como eran dueños de los medios de comunicación, que mierda, tienen que hacer lo que digan ellos. Y como así también cualquier referencia a la embriaguez, fíjate vos, o expresiones que en forma arbitraria eran consideradas inmorales o negativas para el idioma. O para el país inclusive, y obligó a reformar algunos títulos y letras para permitir su difusión radiofónica. Claro, Radio Nacional y toda esa radio, bueno, no estaba ahí, no existía, no había mucha radio tampoco. Y así, por ejemplo, gira, gira pasó a llamarse camina, camina. Cualquiera, qué bárbaro. Las restricciones continuaron al asumir el gobierno constitucional del general Perón. Y en 1949, directivo de SADAIC le solicitaron al administrador del Correo y Telecomunicaciones en una entrevista en la que les anularan eso, pero sin resultado. Viste que vos antes solicitaba a través del correo o a través de, qué sé yo, una carta al presidente, no te respondía nunca. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Obtuvieron una audiencia con Perón finalmente. Y se realizó el 25 de marzo del 49 y el presidente que afirmó que él ignoraba que existía esa directiva y la dejó sin efecto. Y chao, volvió el lunfardo. Mierda, tengo una alergia más o menos. Encima estar enterrado acá con la tierra esta, peor todavía. Limpio, guarda, no van a creer que no limpio, pero bueno, igual. Bueno, entonces, este hombre era un gran innovador. Ya había sorprendido al público con esa que yo te dije que se llamaba Bacheché, ¿no es cierto? ¿Qué Bacheché?
que era algo parecido a lo que ocurría con Gira Gira. Las innovaciones son formales y de contenido, y la ritma y el ritmo y el tipo de versificación son inusuales en el tango de entonces. Pero también lo es la temática, porque el tipo usa otro tipo de temática. A los tangos, a los muy buenos tangos, se pondera por las virtudes del paisaje urbano, de la belleza del barrio, de los cielos estrellados, el perfume de los yuyos y de alfalfa, en la orilla de Buenos Aires, pues, obviamente. En cambio, Discépolo le pone la ciudad áspera, desolada, una ciudad de hombres solitarios, derrotados y tristes. La ciudad de Discépolo no deja lugar a la contemplación, a la dulce inspiración poética. Es una ciudad de fieras. Una ciudad que recuerda los trazos narrativos de distintos poetas de la época. Entonces, fíjate vos que acá en una entrevista, ¿no? Dice, Gira Gira, dice Discépolo, surgió tal vez como el más espontáneo, el más mío de los tangos, dice, aunque durante 3 años me estuvo dando vuelta, porque si estás inspirado en un momento de mi vida, venía yo en 1927 de una gira en lo que le había ido muy mal. Y después de trabajo, fatigas y luchas, contratiempos, imagina el tipo hace una gira por todo el mundo, generalmente con cosas en Buenos Aires. Entonces regresaba a Buenos Aires, pero sin guita, ¿viste? No tenía un mango. Regresó para la mierda. A tal punto, ¿no es cierto?, que me fui a vivir con mi hermano, dice Armando, en una casita de la calle Laguna. Allí es donde surgió Gira Gira, en medio de las dificultades diarias, del trabajo amargo, de la injusticia, del esfuerzo que no rinde y de la sensación de que se nublan todos los horizontes, de que están cerrados todos los caminos, pero en aquel momento el tango no salió. Claro, cuando estás con el quilombo, lo principal es ver cómo salí. Después, cuando salí, al poco tiempo, ¿no es cierto?, ahí se te viene la memoria y decís, bueno, a ver si hago un tango que por lo menos describa una parte de lo mal que yo la pasé. Entonces, él dice, está bien, dice, no se produce en medio de un gran dolor, sino con el recuerdo de ese dolor. Pero Gira Gira nació en la calle. Me la inspiraron las calles de Buenos Aires, dice. El hombre de Buenos Aires, la rabia de Buenos Aires, la soledad internacional del hombre frente a sus problemas, porque claro, era no solo de Buenos Aires, venía de una gira en Estados Unidos. Yo viví, dice, yo viví esa letra de esa canción. La padecí, mejor dicho, más de una vez, pero nunca tanto como en la época en que la escribí. Hay hombres, dice que, no hombres, sino que hay un hambre, dice, que es tan grande como el del pan. Y es el hambre de la justicia, de la incomprensión. Fíjate, ¿no? Porque bueno, de pan zafá, digamos, pero de la injusticia, de la incomprensión, es como para siempre, digamos. Si sentís que hay injusticia en este mundo, eso la verdad te pega mal. No podés vivir con injusticia. Y la producen siempre las grandes ciudades donde uno lucha, solo entre millones de hombres indiferentes al dolor que uno grita y ellos no oyen. Londres, gris, le dice el tipo, Nueva York, gris, y Buenos Aires, ruidoso en su destino gigante. Los hombres de las grandes ciudades no pueden detenerse a atender las lágrimas de un desengaño. Fíjate vos. Las ciudades grandes no tienen tiempo para mirar el cielo. Mierda, qué bueno está eso. El hombre de la ciudad se hace cruel. Caza mariposas cuando chico, viste, por ahí en algún lugar, pero de grande no. Las pisa, no las ve y no lo conmueve. No pasó nada.
Cuando es chico no le toque la mariposa, pero cuando sos grande la pisa y ni te enteras. Eh, dice, es bueno eso, ¿no? Dice, yo no escribí gira gira con la mano, lo padecí en el cuerpo. Quizás hoy no lo hubiera escrito porque los golpes y los años, con los años se serenan. ¿Viste? Claro, cuando ya pasa mucho tiempo, decís, bueno, yo quería olvidar de los malos momentos. Pero entonces tenía 20 años menos, dice el tipo, y 1000 esperanzas más. Claro, este tipo, vos sabés que muere a los 50 años un ataque al corazón, o sea que si está cerca de los 50, viste, 20 años menos, tendría 30. Estaba más calentito, los panchos. Tenía un contrato importante, dice, con una casa filmadora que equivocadamente se empeñaba a hacer cosas que me desgrababan como artista, como hombre digno, mierda, en esa época, viste, si vos decías, no, esto no, porque esto para mí no es, te jugabas, pero ahora, viste, hacen cualquier cosa. Bueno, pero antes había un poco más de dignidad y bueno, la hizo funcionar la dignidad, porque inclusive estando en Estados Unidos tenía un contrato millonario, ¿no es cierto? Dice, me jugué, rompí el contrato y me quedé en la calle. En la más honda de la pobreza y en la más honrada soledad. Gira Gira fue una canción de la calle, nacida en la calle cuando me mordía el talón a los pasos de los hombres. Grité el dolor de muchos, no porque el dolor de los demás me haga feliz, dice el tipo, no, sino porque de esa manera estoy más cerca de ellos. Y pasa, viste, yo, por ejemplo, a veces uno ve los limpiavidrios, ¿no es cierto? Y dice, pobre tipo. Y hay otro que dice, no, anda a trabajar, dice el tipo, anda a trabajar. ¿Qué miedo está trabajando? Está trabajando, digamos, no puede el tipo. Ya sea que se dedica a la droga o qué mierda sea, pero el tipo no puede, está liquidado ahí. Y si le decía, anda a trabajar, bueno, sos un insensible de mierda, ¿qué crees que te diga? Hay que tirarle un mango porque de eso vive. Bueno, y tradujo, dice, ese silencio de angustia que adivinó. Puse en lenguaje poco académico, porque él dice, porque los pueblos son siempre anteriores a las academias. Bueno, dígate, los pueblos claman, gritan, ríen, lloran, sin moldes. Y una canción popular debe ser siempre el problema de uno, padecido por muchos. Fíjate vos que, hablando de academia, este es anterior a Perón. Entonces, fíjate vos que Perón fue el que hizo la universidad pública, porque él decía que era mejor elegir entre 3 millones de tipos, que en esa época había, ¿no es cierto?, que elegir de unos cuantitos que podían pagar la universidad. Entonces, bueno, esto es anterior, o sea que no había posibilidad de entrar el pueblo, el pópulo, a la universidad, ¿no? ¿Viste? Entonces ahí estaba la joda. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces dice por acá abajo que dice que hay trampas que tiene el tango sin saberlo. En la letra de 3 tangos escritos por uruguayos, se creía que estos eran los argentinos, y ahí donde venía la bronca con respecto a los militares, ¿viste? Entonces, hay un hermoso diálogo, ¿no?, que se produce entre en Carlos Gardel y Discépolo, ¿no? Los dos salen al escenario con los trajes oscuros, y Discépolo tiene corbata, Gardel moñito, la cámara lo enfoca de frente a Discépolo y a Gardel se lo ve de costado, dice, y se aprecia con una nitidez el pañuelo blanco que asoma de su bolsillo superior del traje. Se saludan con un apretón de mano. Gardel refuerza el apretón poniendo la mano izquierda sobre la mano derecha de Discépolo. Cuando empiezan a hablar los dos, con la mano en los bolsillos ya, resulta que el diálogo, que está escrito por Gardel, ¿no?, y es un clásico, le dice Gardel, decime, Enrique,
¿qué has querido decir con el tango Gira Gira? Discépolo, dice, ¿con Gira Gira? Gardel, sí, eso. Discépolo, una canción de soledad y desesperanza. Y Gardel dice, hombre, así lo he comprendido yo. Entonces Discépolo dice, por eso es que la cantás de una manera admirable. Y después dice Gardel, pero el personaje es un hombre bueno, ¿no? Entonces Discépolo dice, sí, es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años y de pronto un día, a los 40 años, se desayuna que los hombres son una fiera. Y Gardel, pero dicen cosas amargas, dice, ¿no? Y Discépolo dice, no aprenderá que diga cosas divertidas de un hombre que esperó 40 años para desayunarse. Esta última frase está dicha casi con una sonrisa, ¿no? Y Discépolo refuerza la cachada apoyando su mano en el hombro de Gardel, que responde con un movimiento pugilístico. Entonces Gardel así, se hace como de pelear, ¿no? Actuando los dos, ¿no? Bueno, y después viene la interpretación que ya la tocan ahí en el escenario. Bueno, entonces Gira Gira es un tango que se ha incorporado definitivamente al alma popular y sus imágenes han adquirido tono de aforismo y refrán. Dice, ni hierba de ayer secándose al sol. Claro, porque había que no tener guita, porque si vos tenés guita, estas cosas no las conocés. Antes se tomaba de hierba, ¿no? Y bueno, un matecito, pero no el mate ese porongo así gigante que usan allá en Corrientes, Misiones, ¿viste? Allá le sobra guita, o tiene una plantación ahí. Pero en otro lado era un cosito así chiquitito, ponía el mate, metía un poco la hierba, ¿no es cierto? Y chupaba hasta que no le salía jugo, ¿viste? Y después, bueno, la volcaba en un papel de diario, ¿no es cierto?, para que se seque y al otro día volvía a usar la misma hierba. Era una forma de ahorrar, había que llega a fin de mes. Y dice, cuando estén secas las pilas de todos los timbres que voy a apretar, claro, los changos de oro no saben que antes no existía la corriente eléctrica. Entonces, cuando empezaron a poner la corriente eléctrica era para los focos, digamos, no tenía más que para los focos. No había heladera, no había nada. Entonces, en esa había una pila de 9 voltios, una Everready así grandota, ¿no? Que se ponía para poder que alguien toque el timbre y suene ahí adentro. Era pila el timbre. Y bueno, y la pila cuando ya se acababa, decía que está seca la pila y chao, se acabó. No, entonces seca la pila, dice, de todos los timbres que vos apretado, así que nadie le da bola. Y cuando rajé los tamangos, que son los zapatos, ¿no?, buscando ese mango que te haga morfar, porque hay que andar buscando a ver dónde mierda conseguir laburo para poder comer morfar. Y cuando estés tirado, después de cinchar lo mismo que yo, bueno, cinchar saben qué es, ¿no es cierto? Es cuando uno tira para adelante con el carro, ¿no? Había que cinchar. O el más cruel de todas, dice, cuando más que a tu lado se prueba la ropa que va a dejar, ese terrible, digamos. Ahí ya estamos muertos. O sea que ya no te has muerto y ya se están distribuyendo la ropa. Ay, por Dios. Bueno, la verdad es que bravo el tango ¿no? Pero realista. El punto de vista del poema es el de un hombre, ¿no?, ya desengañado, que se dirige a otro para explicarle cuál es el futuro que le espera en la vida. Mierda, anda cagada. Bueno, ese hombre desengañado muy bien puede ser el personaje, ¿no es cierto?, de ese tango que yo no lo conozco, que se llama Che Bachaché. ¿Qué Bachaché? Que es el marido que en su momento, por idealista y por crédulo, su mujer lo echó de la casa. Gira Gira no dura más de 3 minutos, dice. Y Discépolo, más que contar una historia, publica un manifiesto, una declaración de principio acerca de un hombre que está solo y espera. Es una mirada sobre el mundo, una mirada desencantada, teñida con cierto tono crítico y estoico, pero, por sobre todas las cosas, angustiada. Un año después hará otro gran manifiesto que es Cambalache. Mira Cambalache, qué gran manifiesto. Bueno, es bárbaro, Cambalache es otro. Este y Cambalache, bueno, hay otros también, ¿no? No te creas.
Entonces, pero cambalache, me acuerdo, nos fuimos con un amigo a Costa Rica y a pescar. Y le digo a Cacha, che, hoy es viernes, le digo, vámonos a un karaoke. Entonces, bueno, ¿a dónde hay uno? Ahí donde está el casino. Pero el casino había tipo con guita, ¿viste? Con minas jóvenes, qué sé yo, pero cantaban un bodrio. Le digo, no, acá no, vamos. Ahí me fijo en Google Maps. Y había uno, digo, vamos a tal parte. Había buenos comentarios ahí. Y resulta que cuando vamos era era una terminal de ómnibus, che. Y yo miro ómnibus, ¿cómo, a dónde estamos yendo? Le digo al taxista, te nos va a afanar acá. No, dice, espere, y entra ahí al costado, che, y el hermoso karaoke que había ahí. Digo, este es el dueño de los ómnibus. Bueno, la verdad que muy bueno, y ahí aparece, después que canto un tango, se levanta uno y me dice que por favor cante Cambalache. Y así que mira vos, cómo los tangos nuestros son conocidos en cualquier lado del mundo y nosotros somos unos burros que no sabemos aprovechar esto. Bueno, vamos a escuchar esto. Cuando la suerte que querela, fallando y fallando, te largues parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no es para nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manlleque a tu lado, se prueban las ropas que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.